Bienvenidos, este es el primer video de la serie de Higher Time Frame. Estamos hablando de el precio en las temporalidades mayores y cómo eso afecta el movimiento en todas las temporalidades que están subordinadas a ella. Entonces, empecemos por definir qué es Higher Time Frame, HTF. Esas tres letricas que de repente hasta ahorita no habíamos entendido qué significaban o cuál es su importancia dentro del trading. Entonces, HTF, Higher Time Frame, a grosso modo, cuando hablamos de ello, nos referimos a la temporalidad mayor en la que establecemos el rango, en la que hacemos la medida, en la que esperamos que el movimiento se dé. Esto es para el movimiento que nos interesa operar. Por lo menos para un scalper que trabaja en gráficas de un minuto, ¿sí? Entre un minuto y 5 minutos, la gráfica de 15 minutos puede ser su referencia de Higher Time Frame. Entonces vamos a mirar un ejemplo de esto. Nosotros acá en este movimiento vamos a verlo en 15 minutos y vamos a entender un poquito el contexto. Entonces aquí nosotros tenemos un movimiento o un rango, ¿sí? Que podemos ver entre este máximo y este mínimo de acá, entendiendo que en 15 minutos nosotros medimos esta pierna bajista, digámoslo así, lo dividimos en dos y tenemos nuestro discount en la parte inferior y nuestro premium en la parte superior. Cuando nosotros estamos pensando entrar a un mercado, a un rango, y esperamos por lo menos comprar, siempre nuestra referencia o nuestros niveles tienen que ser por debajo del equilibrio, ¿sí? Entonces imagínense que nosotros vamos a dirigirnos a esta zona de acá, a este imbalance, a este espacio que está en la vela de 15 minutos, en la cual el precio solamente fue entregado en una dirección, hacia abajo, y nosotros esperamos que dentro de este movimiento, dentro de este rango, regresemos por encima del equilibrio para balancear. Si nosotros de repente no hemos visto todo esto que está acá, imagínense que nosotros apenas hemos visto la acción del precio en estas horas. Nuestra expectativa es que el precio regrese por encima del equilibrio. Entonces, este es nuestro contexto de Higher Time Frame, de HTF, en 15 minutos para un scalper. Entonces, véanlo así. Nosotros estamos a esta hora, la apertura de Nueva York, ¿sí? 8:30, esperando la oportunidad. Entonces, vámonos a un minuto. Vamos a ver cómo se puede marcar esa oportunidad dentro del contexto de Higher Time Frame de 15 minutos. Ajá. Entonces, ustedes pueden ver aquí los dos, la división entre premium y discount, y nosotros estamos de repente parados aquí a las 8:30. Y nuestra referencia anterior es que durante Asia hicimos un rango, ¿sí? Después fuimos consecutivamente tomando los highs que están por encima de ese rango y los highs de ese rango en general. Entonces tenemos aquí a las 1 de la mañana, posteriormente tomamos a las 2, volvemos a tomar el high a las 3 y hasta las 3:20 más o menos. Entonces durante Londres vemos que nos alejamos de Asia, esto es la gráfica de un minuto, nos fuimos alejando hacia arriba, pues, ¿sí? Dentro de esa expectativa que nosotros vemos en 15 minutos de buscar el equilibrio o buscar por lo menos premium. Entonces fuimos yendo hacia arriba y posteriormente hacia las 5:40 volvimos a regresar al centro del rango. Entonces ese regreso al centro del rango marca un mínimo que está acá. Y fíjense cómo después de regresar el precio reacciona volviendo a buscar máximos, volviendo a ir hacia arriba. Entonces ese es un punto de referencia importante. Ya nosotros como scalpers podemos tomar ese mínimo, marcarlo y esperar que para el momento de la apertura haya alguna reacción a ese nivel. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque nuestra expectativa, nuestro estudio dice que vamos a buscar
máximos, buscar precios más altos, y cada vez que nosotros vamos a buscar precios altos tenemos que comprar lo más bajo posible. Entonces, en ese contexto, estamos en discount de 15 minutos. Ustedes pueden ver que esta es la zona gris. Hacia arriba está la zona verde, que sería premium. Aquí está el equilibrio. Y aquí marcamos nosotros en azul ese punto de interés, ese CB de 15 minutos donde nosotros esperamos que el precio se dirija. Entonces, ¿qué pasa? Abre Nueva York, 8:30. Inmediatamente vemos que el precio se va a buscar mínimos. ¿Cuál mínimo se va a buscar? Obviamente los mínimos generados durante Londres y durante Asia. Tenemos nosotros este mínimo que marcamos antes de la apertura y vemos como en un minuto el precio toma ese mínimo y reacciona. ¿Cómo reacciona? Yéndose hacia arriba de nuevo. Cuando nosotros estamos en un contexto bajista, bearish, el principio dice que los máximos de las velas bajistas, como este high que está acá y este máximo, deben ser respetados, ¿sí? Cada vez que hay una vela bajista, el máximo debe ser respetado, mientras que sus mínimos deben ser continuamente rotos. Siempre tienen que ser rotos, rotos, rotos todo el tiempo. Y por eso es que se da esa tendencia bajista, por eso podemos aceptar que la tendencia bajista sigue vigente mientras que los máximos de las velas bajistas se respeten. ¿Cuándo se rompen los máximos? Cuando el precio hace retrocesos para tomar liquidez y continuar hacia abajo. Toma liquidez y continúa hacia abajo. Entonces, en cada uno de esos pequeños movimientos vemos que hay un retroceso hacia premium o hacia equilibrio, ¿sí? Y en cada uno de esos pequeños movimientos se sigue manteniendo la tesis, se sigue manteniendo la tendencia bajista. Ajá. Entonces, volvemos aquí a nuestro contexto. Tomamos el mínimo a las 9 y en ese momento las velas, como ustedes pueden ver, comienzan a cerrar cuerpo por encima de los máximos de las velas bajistas. Esto que está acá, que sucede en ese momento, es lo que se denomina un change in the state of delivery, ¿sí? Un cambio en el estado del movimiento del precio. Ya cuando ese máximo de la vela bajista es roto y vemos que los cuerpos comienzan a cerrar por encima y por encima, ya de una vez cambiamos la tendencia, ya no estamos bajistas sino estamos alcistas. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Tenemos dos opciones: una entrada temprana, o podemos esperar que el movimiento marque un máximo y retroceda, ¿sí? Es lo que sucede aquí. Vemos que subimos dentro de ese pequeño rango, subimos a un premium y retrocedemos a discount. Si nosotros vemos eso en el contexto de Fibonacci, que es una herramienta tan importante y tan poco utilizada muchas veces, podemos determinar que el precio regresa a equilibrio y baja hasta la zona conocida como el Optimal Trade Entry, la OTE de ICT. ¿Qué es eso de la OTE? Bueno, es la zona que se encuentra entre los 0.618 y los 0.786, o para decirlo más sencillo, 0.62, 0.75, 0.70 y 0.79. Entonces, esa es la zona donde volvemos a comprar por debajo de equilibrio, ¿sí? En discount, si nosotros esperamos que el precio siga subiendo. Entonces, ¿qué sucede una vez que el precio retrocede al hacer el cambio aquí en esta vela? El precio retrocede a OTE y comienza a romper con más velocidad. Primero rompe el máximo del rango en el cual medimos la OTE y luego marca toda la liquidez que se consigue en este lado. Todos estos hikes los empieza a tomar consecutivamente, ¿sí? Son sitios donde si nosotros empezamos una operación acá o aquí en el retroceso, vamos a ir tomando beneficio. En el primer high, el primer objetivo que está acá, el segundo objetivo y el fully symmetrical swing, ¿sí? Fíjense qué cosa tan maravillosa cuando hablamos de la entrega logarítmica del precio, cuando vemos el cuerpo cerrando exactamente por debajo de ese nivel del fully symmetrical swing. ¿Qué es eso del fully symmetrical swing? Si no tienen claro el concepto, bueno, nosotros medimos aquí un rango, ¿sí? Ese rango lo vamos a tomar como una medida estándar. Y cada vez que nos alejamos de ese rango, vamos a decir que nos estamos
cuando marcamos esa misma medida hacia arriba o hacia abajo, eso lo vamos a tomar como una desviación estándar. De este rango, la misma medida proyectada hacia arriba, eso es una desviación estándar. Entonces eso es el llamado Fully Symmetrical Swing. Entonces fíjense cómo pudimos enmarcar un trade como scalpers, velas de 1 minuto, dentro del contexto de 15 minutos. Nuestro higher time frame fue aquí 15 minutos y eso fue lo que nos dio el argumento para poder enmarcar un trade que comenzó. Si tomamos en cuenta el Change in the State of Delivery, el CSD, aquí a las 9:06, y si tomamos en cuenta el retroceso a las 9:38, justamente después de la apertura de la bolsa, y vinimos tomando beneficio entre las 9:48 y las 9:52. Es decir, en el espacio de poco menos de una hora, nosotros podemos enmarcar un trade como scalpers con el higher time frame de 15 minutos. Vamos a volver a mirar cómo es esa imagen de 15 minutos. Fíjense ustedes cómo se hizo de sencillo un trade. Vamos a correr esto para acá. Utilizando la volatilidad de la apertura de la bolsa, una pequeña toma de liquidez y luego llegamos a nuestro punto de interés. ¿Es necesario un poco más de eso? Posiblemente. Pues posiblemente podemos tener objetivos más altos. En este caso ustedes pueden ver que como scalpers nuestro objetivo fue cumplido a esa hora. Una vez que toma o que apenas explora ese punto de interés que es el FBG de 15 minutos, de una vez reacciona al contrario. ¿Y hacia dónde va? A tomar mayor liquidez más profunda en discount, ¿sí? En esta zona de aquí. Y vuelve a hacer el mismo movimiento, ¿sí? Una vez que toma liquidez, se vuelve a ir hacia arriba, hacia el mismo punto de interés. Entonces es un poquito ese juego, ese péndulo entre externa, interna, externa, interna, externa. Y finalmente vemos que esto pertenece ya a la sesión del PM, ¿sí? Este movimiento que se da acá también es un trade, ya no como scalper, sino ya estamos hablando quizás de un day trader, ¿sí? Un day trader puede posicionarse perfectamente dentro del 15 minutos tomando referencias mayores. Vamos a ver si eso es verdad. Si nosotros como scalpers pudimos hacer este pequeño movimiento de acá, como day traders vamos a buscar una temporalidad más grande todavía. Vámonos a 4 horas. Vámonos otra vez a situar en el mismo sitio. Y entonces vemos cuál es el contexto que tenemos acá. Aquí tenemos todos estos dibujos. Nosotros aquí estamos ahora en una gráfica de 4 horas. Y de repente, nuestra expectativa es continuar este movimiento que inició el 1 de mayo. Nosotros estamos parados el 3 de mayo. Y tenemos este primer swing que está acá como referencia. Ese es nuestro rango en el cual vamos a operar. Entonces fíjense cómo, utilizando algunos otros puntos de interés dentro de la gráfica de 4 horas, que pasa a ser ahora nuestra higher time frame, 4 horas, para un day trader que opera de repente en 15 minutos, ¿sí? Tenemos esta zona de acá, luego podremos ir entendiendo qué son esos puntos de interés, por qué yo tomo este imbalance y no de repente solamente estos de acá. Entonces, eso lo iremos aprendiendo poco a poco, no se preocupen. Entonces, nosotros vemos acá que el precio va dentro del espacio donde estaba en discount, vuelve a premium y después de volver a premium, ¿qué hace? Reacciona en el sentido contrario. Entonces, 4 horas puede ser nuestro higher time frame para un day trader. Vámonos a 15 minutos a mirar el mismo movimiento y cómo sucedió. Ok. Entonces, de repente ese día, otra persona, ya no el scalper que tomó ese pequeño movimiento cercano a la apertura, que tenía que ver era con este fair value gap de 15 minutos, sino el day trader, está observando esta otra zona grande de acá. Esto es una zona de 4 horas. ¿Sí? ¿Está dónde? Está situado por encima de equilibrio, está situado en premium. Y observó también que previamente en el día
el movimiento fue tomando liquidez a ambos lados. O sea que estamos esperando algo quizás un poquito más grande. También podemos ver que el rango de base fue pequeño. Podemos ver que estamos dentro de un leg bajista. Y nuestra expectativa entonces es cumplir y continuar ese movimiento bajista. Entonces en 15 minutos vamos a hacer ahora un retroceso acá de Fibonacci. Y vamos a ver qué sucedió. Medimos este mínimo. ¿Y qué estamos observando? Alineado con nuestro punto de interés de 4 horas, nuestro Higher Time Frame PD Array, nuestro punto de interés de temporalidad mayor, vemos que el precio reacciona dentro de un concepto, de un contexto de OTE, ¿sí? De entrada óptima, y los cuerpos ni siquiera están cerrando por encima de equilibrio. Entonces, ¿qué nosotros podemos esperar en este momento como day traders? Pues que el precio no quiere continuar hacia arriba, que el contexto bajista en el que estamos se va a mantener. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Simplemente un retroceso. Entonces enmarcamos nuestra lógica de day trader dentro del higher time frame, que es 4 horas. ¿Y qué vemos nosotros acá? Tenemos otros niveles de liquidez más profundos, ¿sí? Otros mínimos que podemos tomar. Tenemos el mínimo también previo. Entonces, si nosotros como day trader, nosotros digamos que nuestra forma de operar es iniciar una operación en el día y cerrarla antes de que el mercado termine sus operaciones. Podemos ver que esta vela está a las 4:45 y el mínimo fue tomado por allí, antes de que el mercado cerrara, ¿sí? Luego de eso, vemos que ahí está este gap, donde me abre el mercado de nuevo. Pero si nosotros como day trader hicimos un short aquí, si aquí vendimos dentro de estos niveles, dentro de repente de la mitad de estos niveles, en todo el centro de esa rectángulo azul, y nuestros objetivos eran este mínimo de acá y este mínimo de acá, hicimos un tremendo trade. Vamos a medir a ver. Pongámonos en la mitad del rango. Vámonos hacia el mínimo previo. Estamos hablando de 57 puntos. Está muy bien. Como day trader es una tremenda opción, una tremenda oportunidad de hacer dinero basado en el patrocinio de las temporalidades mayores, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto de patrocinio? Quiero decir que los movimientos que se observan en una temporalidad como 15 minutos fueron planificados y nacen desde los puntos de interés que están en la temporalidad mayor, en este caso 4 horas. Vamos a ver ahora otra opción. De repente mi forma de operar no es dentro de un día, sino yo quiero mantener una operación entre varios días, durante la semana. De repente no quiero durar más de una semana, pero sí me gustaría poder captar todo el movimiento de una semana. Entonces vámonos a ver ahora la temporalidad diaria, velas diarias. Vamos a volver a quitar todos estos dibujos y vamos a mirar a ver. Entonces nosotros estamos situados el 3 de mayo. ¿Dónde está el 3 de mayo? Se me perdió. Ajá. Ok. Nosotros estamos hablando del movimiento que se dio intradiario en esta zona. Pero si yo, como swing trader o como un trader que mantiene sus posiciones durante una semana, yo puedo ver que la temporalidad de un día, temporalidad diaria, me ofrece también oportunidades, ¿sí? Puntos de interés donde el movimiento puede ser esperado en un sentido o en otro. Imagínense que yo de repente observo que el 18 de abril el precio llega a esta zona de acá, explora toda esa zona y cierra el cuerpo por debajo de ella. Puede ser que yo tenga entonces una idea bajista para este precio, y puede ser que yo tenga un punto de interés donde yo espere cerrar mi trade, obviamente en descuento, ¿verdad? Véanlo así. Vamos a tomar entonces una medida acá. Digamos que nuestro swing va a ser este, hasta ese máximo, y yo estoy viendo este movimiento acá,
en velas diarias y yo espero que el precio regrese por lo menos hasta equilibrio. Y todos los puntos de interés donde yo espero tomar beneficio tienen que estar, o el beneficio final por lo menos, tiene que estar por debajo. Aquí tengo entonces marcado en el diario un punto de interés. Entonces estamos hablando del 18 de abril. Una persona que quiera abrir un trade entre este día y cerrarlo cuando sea alcanzado el equilibrio, podemos hablar de que entonces se observó aquí el movimiento, el 18, entra el 19 y está cerrando el 26. Entonces tenemos una buena cantidad de días allí que se tiene que mantener la posición, ¿verdad? Vamos a mirar entonces en una hora. Vamos a ver, 18 de abril dijimos. Ok. 18 más atrás. Ok, ahí está. 18 de abril nosotros vemos que dentro de nuestra higher time frame, que es un día, velas diarias, observamos este movimiento del precio donde vamos tomando máximos y finalmente a las 8 de la mañana, fíjense, aquí todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros estudiamos tiene que ver principalmente con, no con los objetivos en sí, no con llegar a un nivel, sino cuando llegamos a ese nivel. Si nosotros aquí a las 8, un martes, fíjense todo el contexto, cómo se van sumando elementos. Un martes a las 8, apertura de Nueva York. Marcamos un máximo, que en este caso, como pudieron ver, fue un máximo semanal. Marcamos un máximo y reaccionamos al contrario, rompiendo estructuras previas y cambiando, haciendo el change in the state of delivery, que es algo tan importante, un concepto que tenemos que tener siempre presente. Nosotros podemos marcar ese máximo y decir, bueno, esto bajó hasta el London Close, hasta las 11, luego hizo un nuevo máximo, esto es martes a las 8 y un nuevo mínimo, perdón, el miércoles a las 8. Entonces vamos a marcar ese pequeño rango. Vamos a decir, bueno, yo como swing trader quiero tomar una operación y voy a marcar esos dos extremos del rango acá. Y espero yo tomar un retroceso porque veo que el contexto es bajista, veo que estamos llegando a un punto de interés en la gráfica diaria que me puede dar una oportunidad como swing trader. Entonces, perfecto. 8 de la mañana del martes marcamos el máximo semanal, que hasta ese momento no sabemos que era el máximo semanal, esperamos que sea el máximo semanal. Acuérdense que todo esto es probabilidades. Luego de ese máximo, el día siguiente, a las 8 de nuevo, reaccionamos marcando un mínimo y regresamos. ¿Hacia dónde regresamos? Hacia Premium. ¿Sí? Ustedes pueden ver que este Fibonacci representa dos niveles, un máximo, un mínimo y un equilibrio de los dos niveles, la exacta mitad, el 50%. Por encima de ese 50%, si yo quiero vender, tengo que esperar que el precio suba y explore niveles más altos de premium. Yo quiero vender caro, siempre. La persona que vende nunca quiere vender barato, ¿verdad? Quiere vender caro. Entonces, estos son los precios caros. Dentro del OTE, dentro de la entrada óptima de ICT, vemos que en la gráfica de una hora tenemos también nuestros punticos de interés, ¿verdad? Podemos marcar aquí de repente este Fair Value Gap. Al el precio entrar dentro de ese Fair Value Gap y ni siquiera acercar su cuerpo, ya esto me está diciendo que él no quiere continuar explorando niveles más altos. Ya nosotros marcamos un máximo acá y a las 2 de la tarde una vez más, fíjense cómo el tiempo es importante. Esto es New York AM, New York por la mañana, la sesión temprana de la mañana, la apertura, mejor dicho, de la mañana. Aquí otra vez la apertura de la mañana y aquí estamos en la sesión de la tarde. Marcamos un máximo como retroceso de ese movimiento y comenzamos a reaccionar hacia abajo. Obviamente esto es un trade para mantener durante la semana. Yo no estoy esperando que en esa misma sesión se cumplan los objetivos, ni siquiera que se tome el mínimo, porque esto toma tiempo. Entonces, basándonos en esa gráfica diaria que fue nuestro higher time frame, nosotros vamos a ver cómo el precio baja, ¿sí? Cierra la sesión acá, abre la nueva sesión, vemos que durante Asia
apenas sube un poquito, un pequeño retroceso y de una vez en Londres vemos la caída en la que se toma el mínimo anterior, el mínimo del rango medido. Cada vez que el precio toma un mínimo, fíjense que esto se aplica para todas las temporalidades. Cada vez que ustedes vean que el precio toma un mínimo, esperen una reacción al contrario, porque estamos tomando la liquidez externa. Inmediatamente tenemos que buscar cuál va a ser el punto donde la liquidez interna va a presentar nuevas oportunidades si es que la tendencia va a continuar. O sea, para eso vamos a tomar otra vez este Fibonacci, vamos a marcar ahora el nuevo máximo, que fue el retroceso anterior, y marquemos el mínimo. Vamos a extender esto un poquito. Ahí está. Entonces, dentro de ese contexto, Londres nos presenta un mínimo a las 4 de la mañana. Nueva York en la mañana, movimiento un poquito traicionero, un pequeño Judas a las 8, que toma el mínimo anterior y luego, ¡pum!, subimos y hacemos nuestro retroceso. ¿Sí? Fíjense que un scalper aquí quizás se hallaría un poquito perdido. Dice, bueno, pero estamos subiendo, estamos bajando, ¿qué está pasando? Pero una persona que se fue a la gráfica diaria y vio que su punto de interés le podía presentar una oportunidad bajista y se dio cuenta de que el martes, que es un día tan importante para los perfiles clásicos de ICT, el martes se presenta un máximo y de una vez una reacción que toma los mínimos anteriores, un cambio, una rotura en la estructura del mercado, market structure shift o market structure break o un change of character, como lo quieran denominar, pero un cambio en la tendencia. Entonces, una persona que está ubicada en ese contexto diario dice, bueno, perfecto, aquí lo que vimos fue una pequeña toma de liquidez cortica. Esto no fue, yo no creo que haya sido ni siquiera 2 puntos, 3 puntos, para ir hacia la Optimal Trade Entry, a la OT de ICT de nuevo. Y después de que pasa eso, bueno, el movimiento de ese día fue un poco lento, ¿sí? Vamos a ver que hasta las 3 de la tarde tomamos el mínimo anterior y luego esos siguientes días, esto fue un jueves, entre el jueves y el lunes, lo que hicimos fue acumular. ¿Por qué estamos acumulando aquí? ¿Por qué estamos haciendo ese zigzag? Porque el market makers, ¿sí?, el smart money, pues la gente que sabe, que la gente que mueve el mercado, sabe que el movimiento es hacia abajo, que el movimiento es buscando otra vez equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Engañar un poquito, tomar más órdenes, esperar que la gente con expectativas y con esperanzas de que el precio rompa el máximo de nuevo, compre, porque todo eso es liquidez que se va a añadir al mercado para hacer el movimiento grande. Entonces, bien, el lunes marcamos de nuevo un máximo, un pequeño retroceso acá para el cierre de la sesión, y luego Asia y Londres hacen la magia, ¿sí? Martes, nuevo mínimo a las 3, y estamos muy cerca aquí del equilibrio, ¿verdad? Prácticamente podemos decir que el objetivo fue alcanzado. Cuando nosotros estamos operando, cuando nosotros estamos manejando una posición que tiene ya, fíjense aquí, martes 18 de abril, entramos el miércoles 19 y nos movimos hasta el 25 de abril. Tenemos toda esa cantidad de días esperando con una posición y añadiendo, porque de repente nosotros, si somos astutos, sabemos que en cada retroceso tenemos nuevas oportunidades de añadir y de crecer esa posición para ganar más. Yo hubiera vendido acá, idealmente hubiera vendido acá. Fíjense que cada vez que se toman máximos anteriores dentro de un contexto de retroceso es una oportunidad. Vendo acá y ya me quedo tranquilo, ¿sí? Tengo mi gran posición marcada allí. Porque si yo veo que a las 3 de la tarde yo prácticamente toqué equilibrio, ¿por qué voy a esperar más? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan que eso representa? Para mí eso es ego. Para mí eso es decir, miren como yo tengo la razón. No, yo perfectamente aquí en este mínimo, cerca de este mínimo, viendo esta reacción prácticamente de devolver dinero, yo hubiera cerrado mi posición, ya estoy listo, ya mi posición que comenzó acá tocó equilibrio prácticamente. El día siguiente, perfectamente, vemos que nuestra teoría fue
aceptada y nuestro punto de interés, si es que nosotros mantuvimos algún poquito de la posición para el resto, fue alcanzado. Ese punto de interés, que era un punto de interés diario, ¿verdad? Así como salimos de este rectángulo diario, regresamos a este rectángulo diario. Desde el extremo del premium, desde el premium más alto hasta descuento. No estamos cazando un movimiento de 2000 puntos o algo por el estilo, porque fíjense que con que llegue a descuento, toque el primer punto de interés, ya eso fue suficiente argumento para que el dinero se regrese prácticamente. Toda la operación se regresó y tomó el máximo anterior. Siempre, recuérdenlo, siempre vamos a una liquidez interna y posteriormente liquidez externa. Después liquidez interna, vuelven a ver cómo aquí se toma el mínimo anterior y después ahí estamos. El precio no ha hecho nada todavía que nos indique, pero obviamente hoy estamos a 12 de mayo. Nuestra narrativa es claramente alcista, pues. Nosotros estamos esperando que esos objetivos más grandes sean alcanzados en el corto plazo para finalmente, pues, esperamos una venta más significativa en las siguientes semanas. Muy bien, eso entonces comienza esta serie del Higher Time Frame Analysis. Espero que este video les haya servido para enmarcar un poquito las ideas y para entender la relación que hay entre las distintas temporalidades y entender que siempre la temporalidad mayor nos va a dar muchísima información, muchísima más información de lo que hace el zoom. Cuando nosotros ingresamos, vamos a quitar aquí los dibujos un momentico para explicar esto. Cuando nosotros ingresamos en un pequeño trozo del precio, en un pequeño segmento del precio, si yo agarro y observo este rectángulo que está acá, pero yo no entiendo que en la temporalidad mayor yo tomé un máximo aquí y que me voy dirigiendo hacia una liquidez interna, es muy difícil que yo pueda entender realmente las cosas externas a mi visión, porque yo estoy centrado en una temporalidad pequeña, en un zoom pequeño. Estoy cerrando, ¿sí? Digámoslo así, estoy cerrando mis posibilidades de entender el contexto cuando hago un zoom hacia 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos y estoy viendo lo pequeño, lo micro. Lo macro siempre va a tener un efecto mayor, un efecto más fuerte en los movimientos del precio que lo micro. Entonces, bueno, ese es mi mensaje por el día de hoy. Espero que estén muy bien y nos veremos en el próximo video.